Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, vamos a revisar un tema que decidí de una vez por todas hacerlo completo, ya que, bueno, voy a poder compartir esta clase a varios compañeros y varios alumnos. Y vamos a hablar rápidamente sobre vía aérea. Rápidamente es entre comillas, porque como ustedes podrán ver son más de 69 diapositivas, pero en resumidas cuentas vamos a checar temas propios de la vía aérea, hablando desde la anatomía, la fisiología y el manejo de la vía aérea, ya sea en el aspecto prehospitalario o en el aspecto fuera del hospital, y la oxigenoterapia. ¿Sale? Entonces, pues vamos a darle, porque esto sí va a estar pesado, entonces espero no demorar más de una hora, pero bueno, ya saben que desvarío muchísimo. Empecemos entonces con los aspectos básicos de anatomía. No nos vamos a meter de lleno, recuerden que vamos a ver estos elementos básicos por encima, no me voy a meter demasiado. Ahora, la vía aérea se puede dividir en dos grandes porciones: vía aérea superior, vía aérea inferior. Y vamos a encontrar que el trayecto tanto en la vía aérea superior como en la vía inferior está conformado por varias series de cavidades u órganos específicos que nos van a permitir precisamente el manejo y el movimiento de los gases. ¿Okay? Entonces, empecemos por la vía aérea superior. Aquí encontramos dos cavidades muy importantes: la cavidad nasal y la cavidad bucal. Ambas estructuras pueden funcionar de manera muy importante para la función ventilatoria, pero también para la función digestiva. Bueno, pensarás, no se come por la nariz, es cierto, pero los factores olfativos o las sustancias químicas odoríficas entran por la cavidad nasal, ¿no? Y si algo te huele mal, no te lo comes, o algo te huele bien, pues te lo comes con más gusto. Pero bueno, no vamos a hablar de digestión, vamos a hablar ahora de ventilación, ¿sale? Entonces, empezando, la cavidad nasal. La cavidad nasal, aquí podemos ver en esta imagen es un corte de tipo parietal, muy bien, donde podemos observar precisamente la cara interna del hemicuerpo derecho. Vemos que en la cavidad nasal, en el corte, nos permite ver la fosa, o más bien la cavidad nasal derecha. Y aquí observamos tres elementos muy importantes: los cornetes. Vamos a tener tres cornetes: cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Estas estructuras óseas, que están recubiertas por un tejido mucoso, son sumamente importantes. ¿Para qué? Bueno, estamos de acuerdo de que si se puede ventilar por la nariz y por la boca, ¿cuál diferencia existe? ¿O por qué siempre te dice tu mamá y tu abuelita, no respires por la boca? Y cuando uno empieza a hacer ejercicio y nunca había hecho ejercicio en su vida, empezamos a respirar en algún momento por la boca, y pues obviamente, ¿qué pasa? Existen otras cosas como el famoso dolor de caballo. No vamos a hablar de eso ahorita, pero ¿qué diferencia tiene respirar por la nariz, por la boca? Uno, muy importante: el aire que respiramos está a la temperatura ambiental. Si estamos en invierno y la temperatura está a 15 grados, yo voy a respirar aire a 15 grados, a ventilar aire a 15 grados, perdón. En cambio, el hecho de que nosotros ventilemos por la nariz va a permitir de que el aire, al entrar en contacto con estos cornetes, que curiosamente contienen una irrigación sanguínea muy importante, va a calentar el aire que nosotros podemos introducir hacia el interior del cuerpo. Por lo tanto, supongamos de un aire exterior que está a 15 grados centígrados, se puede introducir a través de la nariz y calentarse a los 35-36 grados necesarios para la ventilación. ¿Sale? ¿Qué otra estructura importante? Bueno, toda la mucosa nasal, a partir de aquí, va a estar conformada por varias microvellosidades que van a ser capaces de capturar o eliminar el movimiento de distintas partículas extrañas del medio ambiente. Y también la secreción de moco protector. Sí, ese moco que te tapa la nariz cuando tienes gripa, es una estructura sumamente importante para evitar la entrada de sustancias patógenas al interior del cuerpo humano. Entonces, ¿es bueno respirar por la boca? No. Aquí sí los dichos populares tienen un punto a favor: es mejor ventilar siempre por la nariz. ¿Sale? Pero bueno, invariablemente la cavidad bucal también sirve para la ventilación. Y esto sucede cuando precisamente el cuerpo humano requiere grandes cantidades de oxígeno o grandes cantidades de aire
debido a un excesivo esfuerzo físico, pues la nariz no se da abasto y empezamos a ventilar con la boca. Ahora, lo que sí importa a continuación es la estructura que se comunica en la porción posterior. Si nosotros vemos desde la cara posterior, en esta imagen de acá, vamos a encontrar ahora sí, a través de este corte, que es un corte coronal, vamos a encontrar la cara posterior de la cavidad nasal. Vemos aquí el vómer, vemos aquí los cornetes, esto corresponde al paladar blando. Vemos la porción posterior de la cavidad bucal, vemos esta estructura que es la epiglotis, luego la glotis, y el esófago. Esta zona propiamente conocida como la faringe es el siguiente punto de comunicación de la cavidad nasal y de la cavidad bucal para la continuación de todo el contenido de la vía del oxígeno, de los gases que se van a introducir en cada inhalación, ¿sale? Entonces tanto la cavidad nasal como la cavidad bucal se comunican por su porción posterior con este conducto, la faringe. Y bueno, ¿para qué ponemos esta otra imagen acá? Bueno, como vamos a ver, la faringe no es una estructura propia como podemos ver la cavidad bucal, la cavidad orbitaria, la tráquea, la laringe. La faringe es una estructura que está conformada principalmente a base de varios grupos musculares que precisamente conforman los planos del cuello. Entonces estos músculos como tal, al unirse, van a formar esta zona de conducción conocida como la faringe. Y entonces la faringe la podemos dividir en tres grandes zonas: una porción superior conocida como nasofaringe, debido a que está en relación, adivinen, con la cavidad nasal; la orofaringe, que está en relación con la cavidad bucal. Aquí podemos observar precisamente la base de la lengua, la úvula, pilar amigdalino posterior, y este pedacito que se alcanza a observar aquí pudiera ser una de las tonsilas, ¿sale? Y posteriormente la hipofaringe o laringofaringe, la porción más inferior, la que está en contacto directamente con la laringe o el introito de la laringe, que se va a dar a través de la apertura glótica, ¿ok? Aquí hay una estructura muy importante que hay que señalar, precisamente la epiglotis. La epiglotis es una estructura cartilaginosa que más adelante vamos a ver dónde se inicia, que va a servir precisamente para evitar la introducción de líquidos u objetos sólidos hacia la vía aérea. Entonces, cada que nosotros estamos deglutiendo, o sea, tragando, ¿qué es lo que pasa? La lengua en general hace un movimiento hacia arriba y hacia atrás. En este movimiento, ¿qué es lo que hace? Va a mover la epiglotis para ocluir la entrada hacia la glotis. Por lo tanto, al momento de que nosotros deglutimos, o pasamos líquido, o pasamos saliva, o pasamos un bocado de alimento, ¿qué es lo que pasa? Esto no va a poder pasar hacia la vía aérea. Y algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué pasa cuando yo estoy hablando, yo estoy comiendo al mismo tiempo y se me va el refresco por el otro lado? Bueno, no sé cuál es el otro lado, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, al momento de estar hablando y estar comiendo al mismo tiempo, la epiglotis la traemos abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, y invariablemente hay un momento en el que no se va a poder cerrar de manera correcta, y por lo tanto el líquido va a poder atravesar hacia la vía aérea, lo que va a desencadenar un mecanismo muy importante de defensa, que es la tos. ¿Sí? Aquella que cuando te da una gripa siempre tratas de quitarte, y ni siquiera sabes por qué deberías dejarla. Es un mecanismo que va a impedir que precisamente estas sustancias, o el polvo, líquidos o objetos sólidos, puedan introducirse mayormente hacia el interior de la vía aérea. ¿Ok? Entonces quedamos, siguiente estructura después de la cavidad nasal y la cavidad bucal, la faringe. Y la faringe es meramente una estructura conformada por músculos que no está completamente bien delimitada. ¿Ok? Entonces, espero no tengamos dudas con esta imagen. Recuérdense, este es un corte coronal y yo estoy viendo al cuerpo desde la vista posterior. Entonces, hagan de cuenta que pasaron el machete por esta zona, quitaron todo esto de aquí atrás, y yo estoy observando la cara posterior del hemicuerpo anterior. ¿Sale? Aquí estoy viendo la cara posterior
del hemicuerpo anterior. Acuérdense, el corte coronal me divide en dos, anterior y posterior. Hicieron el corte, retiraron la porción posterior y por lo tanto estoy viendo la cara posterior del hemicuerpo anterior, ¿vale? Bueno, si no había dudas, pues entonces veamos en esta imagen. Bueno, aquí podemos ver todavía más estructuras propias, por ejemplo, del sistema nervioso central. No vamos a abordar estas, pero lo que me interesa aquí es que observemos nuevamente las estructuras que van a conformar las paredes de la faringe, que son meramente estructuras musculares. ¿Okay? Cómo se comunican con los pilares amigdalinos a través de la úvula, cómo tenemos el paladar blando. Este pequeño orificio negro que se observa aquí correspondería al introito de la cavidad nasal. Tenemos aquí la porción posterior de la cavidad bucal, la base de la lengua, nuevamente la epiglotis, y no lo vemos como en el dibujo anterior, pero aquí debe de estar precisamente la glotis, y se ve a través de este pequeño orificio negro que se puede observar, y posteriormente hacia abajo, hacia caudal, perdón, vamos a encontrar el esófago. ¿Sale? Bueno, ¿cuál es la siguiente estructura que se comunica después entonces con la faringe? La laringe. Ahora sí, la laringe por su parte es una estructura bien delimitada, formada principalmente por una serie de varios cartílagos. Estos cartílagos precisamente van a cumplir una función muy importante. Vamos a encontrar que mantienen una relación sumamente importante con un hueso muy característico, que es curiosamente el único hueso que no se articula con ningún otro hueso del cuerpo humano, que es el hueso hyoides. ¿Okay? Entonces, vámonos primero al centro y ahorita explicamos las imágenes a vivo y a todo color, digo a muerto y a todo color. Entonces, podemos observar cómo en la porción más superior encontramos el hueso hyoides, que tiene una forma de herradura, y sin abundar en mucho detalle, sabemos que el hueso hyoides sirve para la inserción de una gran cantidad de músculos propios del piso de la lengua y de la cara anterior del cuello. Entonces, debajo del hyoides vamos a encontrar una membrana muy importante que comunica al hyoides con el primer cartílago laríngeo, que se conoce como el cartílago tiroides, exactamente, o el cartílago más prominente, y de hecho más prominente en hombres. Encontremos que el cartílago tiroides puede incluso aumentar su tamaño en la porción más anterior o en la protuberancia, conociéndose así como la famosa estructura llamada la manzana de Adán. Bueno, antecedentes comunes de denominación, no tiene nada que ver con el pecado original, pero pues, dicen que pues, al hombre se le atoró la manzana después de que Eva se la dio. Bueno, cada quien ve las cosas como quiere, ¿no? El cartílago tiroides, por su parte, se va a comunicar entonces a través de esta membrana. Entonces, ¿cómo se llamaría esta membrana? Membrana tiroidea, ¿ok? Porque va del cartílago tiroides al hueso hyoides. Esta es una membrana de tejido conectivo y va a servir para la inserción de estas estructuras. Debajo del cartílago tiroides vamos a tener el cartílago cricoides. Entonces vamos a tener también otra membrana que divide estos cartílagos, que se llamará cricotiroidea. ¿Okay? Sí, si algunos se lo preguntan, justamente es en esta zona por donde se hace un manejo quirúrgico de urgencia, que es la cricotiroidotomía, y no, de preferencia, no debe de hacerse de manera rutinaria, solamente por personal calificado y en casos de verdadera emergencia, cuando mantener la vía aérea por los métodos que vamos a ver más adelante no es posible. No, me gustaría poner un video de esta parte, pero creo que me voy a tardar demasiado. ¿Qué más da? Denme unos segundos. Bueno, vamos explicando mientras conecto estas cosas. Ahora, las siguientes estructuras inferiores que vamos a encontrar precisamente son los anillos traqueales. Y denme 2 segundos, por favor. Bueno, esto es meramente con propósitos educativos, no para que
tengan que hacerlo en casa. Primero vamos a ver cómo el ATDS nos recomienda estos videos. Ustedes, algunas veces, debido a las condiciones del trauma, todos estos videos ustedes los pueden encontrar en YouTube sin ningún problema. Obviamente este video no lo estoy subiendo con fines monetarios porque obviamente ya me lo van a banear, pero bueno, entonces analicemos. no se podrá insertar un tubo en la tráquea. Tal vez existirá tanto trauma que no se podrá observar todo con el equipo de bolsa y mascarilla. Se requerirá de una vía aérea quirúrgica. Lo que se realiza con más frecuencia en los intentos de reanimación es la cricotoidotomía. Se localiza el nódulo laríngeo que está justo por debajo de la manzana de Adán. El nódulo cricotiroideo es una membrana delgada que permite una incisión rápida y de mínimo sangrado. Se limpia la zona con antiséptico, el yodo es una gran opción. La incisión es horizontal a lo largo y superficial. Se puede ampliar con la disección y las pinzas. El tubo ya está listo y se inserta solo el globo. No se requiere meter lo que normalmente se necesita. Se infla el globo y se comienza a ventilar. Se usan los mismos criterios para valorar el éxito de la intubación. Se observan los movimientos torácicos y también se auscultan los dedos. Se pueden usar otros equipos para confirmar la localización del tubo. Nuevamente, insisto, esto es con meramente valor curricular, conocimiento en general. En el maniquí se ve bien bonito, pero vamos a ver ahora sí una de verdad. Está bueno que pueda tener la señora tranquila acá. Por favor. Ahorita para acá donde están los dos trabajando, se pide del otro lado mejor. Tiro mi tubo. El tubo, ahí está, doctor, ahora ese tubo, el chile, el rojo con blanco. Vamos acá. Vamos a cumplir acá. Casi la hora ya después. Empíralo. Empíralo bien. El globo. El globo, una jeringa, por favor. Se encuentra en su segundo día después de haber efectuado una cricotiroidectomía de urgencia. Ok, como vieron, no es nada más enchilame otra. Tiene su chiste, tiene su gracia. ¿Y para qué debemos entender esto? Pues la anatomía me permite saber dónde se hace el corte. Como ya lo vieron, esto es solamente el manejo de emergencias cuando las otras técnicas que vamos a revisar más adelante no han funcionado. Ok, pero bueno, como dato cultural para que no se me duerman porque pues esto va para largo y apenas vamos en la diapositiva 6. Entonces, si lo vemos desde la cara lateral, tenemos nuevamente cartílago tiroides, cartílago cricoides. Ok, pero ahora analicémoslo precisamente. Tenemos acá la estructura que corresponde a la laringe y vemos cómo por su porción inferior se comunica directamente con la tráquea. Y aquí voy a aprovechar estas dos imágenes porque vemos precisamente por su cara lateroposterior los cuernos posteriores del ioides, cómo se ven los ligamentos. Aquí los cartílagos se ven un poquito opacados porque también hay músculos en esta zona. Y vemos en la porción más caudal los anillos traqueales. ¿Sale? Vean cómo son anillos en forma de C. Ahorita abordamos un poquito más de eso, pero aprovechando la imagen. Ahora, si nos vemos en esta imagen que es un poquito más latero-posterior, nuevamente se observan varias secciones musculares para que se pudieran observar las estructuras. Y aquí estamos observando el introito hacia las cuerdas bucales. Por aquí ahorita vamos a observar cómo se vean las cuerdas bucales en un paciente normal. Pero veamos cómo la laringe por su porción inferior se va a comunicar inmediatamente con los anillos traqueales, el siguiente órgano propio de la vía aérea inferior. ¿Okay?
Ahora, por ejemplo, nunca hablamos cómo se va a dividir vía aérea superior, vía inferior. Bueno, aquí varían muchos libros, ¿no? Algunos dirán que precisamente la laringe es el punto de división. Arriba de la laringe es vía aérea superior, debajo de la laringe es vía aérea inferior. Otros consideran a la laringe como vía aérea superior, otros lo consideran como vía aérea inferior. El punto de diferencia, y lo que he visto en algunos sitios, es que la apertura glótica es la que se va a definir como el punto de divergencia. Obviamente, si ustedes encuentran algo distinto, por favor háganmelo saber y esto pues corrijámoslo, ¿ok? Ahora, vamos a ver solamente los puros cartílagos, sin músculos, sin ligamentos. Entonces, si los vemos por la cara anterior, nuevamente vemos huesoyoides, ¿sale? Cartílago tiroides, cartílago cricoides, ya se ve un poquito más diferente que en el dibujo. Y acá vemos otro cartílago muy importante que ya mencionábamos, la epiglotis. Recuerden, la epiglotis va a servir para cubrir el espacio glótico al momento de la deglución. Y veamos la imagen por su cara posterior. Y aquí aparecen otra serie de 4 cartílagos muy importantes: los cartílagos aritenoides y los cartílagos cuneiformes. Estos cartílagos van a tener también una función sumamente importante. Bueno, aquí lo vemos desde una vista latero-posterior. Vemos cómo precisamente el cartílago tiroides prácticamente ocluye desde una vista anterior al aritenoides y al cuneiforme. Y aquí en este dibujo vemos cómo se inserta una estructura importante, que serían precisamente las cuerdas bucales. ¿Okay? Entonces las cuerdas bucales precisamente se van a insertar en estos cartílagos, y cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una intubación, lo que siempre buscamos es precisamente encontrar la apertura de las cuerdas bucales. Atravesando esta estructura, yo voy a tener la certeza de que estoy introduciéndome en la tráquea, ¿sale? Y aquí podemos observar estas imágenes por la cara posterior. Vemos nuevamente epiglotis, apertura glótica, la pared posterior de la tráquea y cómo van acabando los anillos cartilaginosos, aparte de los grupos musculares que podemos encontrar. Y acá lo vimos en una vista anterior: cartílago tiroides, cartílago cricoides. Aquí ya no se alcanza a ver por los músculos, pero aquí estaría yoides, ¿sale? Y abajo tendríamos precisamente los anillos traqueales. Ahora, la tráquea como tal es una estructura que vamos a encontrar al igual a nivel de cuello. Está conformada por una serie de anillos cartilaginosos que pueden ir desde 20 hasta 26 dependiendo de cada persona y también de cada libro. Casi no se ponen mucho de acuerdo a veces en eso, o la verdad también me estoy equivocando, quién sabe. Vamos a ver que tiene una relación muy importante con los grandes vasos que salen directamente del callado aórtico, precisamente con el tronco brachiocefálico y la carótida común izquierda. Ya me ando norteando, ¿ok? Digo la subclavia, la carótida común, aquí la seccionaron, perdón, ya ando norteado. Por su cara anterior, la tráquea también tiene contacto directamente con otro órgano muy importante para el sistema endocrino, la glándula tiroides, ¿sale? Descendiendo hacia la caja torácica, bueno, la tráquea también va a estar en contacto con el corazón, y vamos a observar cómo precisamente, bueno, más o menos a nivel de C6 es donde empieza el primer anillo cartilaginoso, y es hasta a nivel de la quinta vértebra torácica donde se genera la división de la tráquea en las siguientes dos estructuras, conocidas precisamente como los bronquios, ¿okay? Entonces aquí vamos a encontrar a lo largo del trayecto todos estos anillos cartilaginosos en forma de C. ¿Qué otras relaciones tienen importancia la tráquea? Por su cara posterior se comunica directamente, y si prácticamente están adheridas y pegadas al esófago, ¿sale? Entonces la tráquea posteriormente me va a comunicar o se va a dividir en bronquios. Y aquí vamos a hablar de dos estructuras muy importantes. Bueno, una de las divisiones bronquiales, que vamos a observar que ya dijimos, en este punto donde se divide la tráquea, se conoce como la carina. No sé quién le puso el nombre, pero bueno, así se llama. Y vamos a encontrar entonces bronquio derecho, que se va a dividir en bronquio superior, bronquio medio, bronquio inferior, y bronquio izquierdo, que se divide en bronquio superior, bronquio inferior, ¿sale? ¿Y qué otra estructura también hay que señalar de manera muy importante? Y antes de irnos con los bronquios, las pleuras. Ok.
Estas estructuras, estos elementos son sumamente importantes porque si no, hablar de la fisiología pulmonar no va a tener sentido. Entonces, los pulmones van a estar ubicados precisamente en la caja torácica, prácticamente abrazan por todas sus caras al corazón, pero estos a su vez están envueltos en una capa de tejido seroso conocida como las pleuras. Existen dos tipos de pleuras, una pleura parietal y una pleura visceral. Como bien sus nombres lo indica, la pleura parietal se une a la cara interna de la parrilla costal, mientras que la pleura visceral se une por toda la cara externa del pulmón, produciendo así un pequeño espacio que se conoce como, juro que había puesto una imagen por aquí, debe de estar más abajo, como el espacio pleural. Este espacio pleural y las pleuras juegan un papel sumamente importante y ahorita explicaremos por qué cuando vayamos en la parte de fisiología, porque si no esto se va a volver un caos, como todas mis clases. Ok, ahora sí, regresamos con los bronquios. Ya lo dijimos, entonces la tráquea se divide en bronquio izquierdo, bronquio derecho. El bronquio derecho se va a dividir bronquio superior, bronquio medio, bronquio inferior. Y el izquierdo se divide solamente en superior e inferior. Debido a que recuerden que prácticamente en el hemitórax izquierdo vamos a alojar una gran porción del corazón. ¿Sale? Ahora, si nos seguimos en divisiones, los bronquios se van a dividir en bronquiolos, y luego los bronquiolos se dividen en bronquiolos terminales, luego los bronquiolos en bronquiolos respiratorios, luego conductos alveolares, y luego hasta llegar a estructuras sumamente diminutas conocidas como los alveolos. A fin y al cabo, y a resumidas cuentas, empezando por los bronquios principales derecho e izquierdo, vamos a llegar hasta 23 divisiones bronquiales, lo que va a permitir precisamente observar distintos segmentos de división. Y aquí se voy a agregar otro video aprovechando, veamos precisamente el pulmón por dentro. Voy a adelantar justo cuerdas bucales, tráquea, están haciendo limpieza para que se pueda ver mejor la cámara. Entonces, este estudio se conoce como una broncoscopía. Siguiendo la tráquea, llegamos hacia la carina, que es esta zona de aquí. Vamos a tener bronquio derecho, bronquio izquierdo, ¿no? Giran, ahora la cámara se va a introducir en el bronquio derecho y vean posteriormente cómo aquí se vuelve a dividir. Aquí tenemos bronquio superior, bronquio inferior, no es el medio, perdón. Y a su vez más divisiones y más divisiones, tal cual como lo estábamos observando ahorita. ¿Sale? Listo, no vamos a ver todo completo. Entonces vamos a tener 23 divisiones o 23 generaciones bronquiales a lo largo y el trayecto de todos los bronquios pulmonares. A resumidas cuentas vamos a llegar hasta el bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal va a ser aquella estructura de donde se proyectan los bronquiolos respiratorios. Y los bronquiolos respiratorios ahora sí son las estructuras que están en contacto con la unidad funcional de los pulmones, que son los alvéolos. Entonces, el sitio donde se produce precisamente todo el intercambio gaseoso es en este sitio, a nivel alveolar. ¿Okay? Si ustedes han visto, por ejemplo, un racimo de uvas, se supone que se parece muy bien a esto. Pero recuerden, esto ya estamos hablando de estructuras que se ven solamente a nivel microscópico. Lo que nosotros podemos ver pues, son dibujos o aproximaciones de lo que se supone que podemos observar. Entonces, recordemos, cada uno de los alvéolos va a venir acompañado tanto de una arteria y de una vena. Acuérdense que estamos hablando de la circulación menor, por lo tanto, estas arterias son ricas en dióxido de carbono y estas venas van a ser posteriormente ricas en oxígeno. En el interior de los alvéolos, acuérdense que vamos a tener una concentración rica de aire
Y en la sangre vamos a tener entonces estas concentraciones de gases dependiendo del vaso que estemos hablando, una arteriola o una vénula, ¿ok? Pero sí, precisamente el sitio de importancia donde se realiza todo el trabajo pulmonar es aquí, ¿vale? Bueno, en cuanto a anatomía, vamos a dejarlo aquí. Yo sé que todavía debemos abordar demasiado, es meramente una introducción, no vamos a dar una clase de anatomía ventilatoria porque si no tardaríamos meses, sí, yo creo que unos meses, 4, más o menos, ¿sale? Y vamos a dar paso a la parte que me gusta más, fisiología, a ver si nos hacemos bolas. Comenten si conocen de quién es este dibujo. Vale, ahora empecemos con una pregunta muy importante. Si han notado, varias veces yo aún todavía he tenido complicaciones en los términos. Los confundo o los uso como sinónimos. Pero ¿es acaso ventilación lo mismo que respiración? Pensemos bien, analicen la pregunta. ¿Son sinónimos? La realidad es que no son sinónimos. La ventilación nos habla de un proceso mecánico del cual se va a permitir precisamente el intercambio de gases del interior de los pulmones hacia el exterior atmosférico. Mientras que cuando nosotros estamos hablando de respiración, estamos hablando del intercambio de gases a nivel celular, ya sea a nivel alveolo capilar o a nivel capilar celular. Entonces, hablar de que yo respiro aire puro es algo tal vez hasta cierto punto correcto, pero si nos estamos refiriendo al proceso mecánico que, como vamos a ver, se divide en inhalación, exhalación, estamos hablando que nuestro uso de palabras no es adecuado, ¿okay? Entonces, ventilación y respiración no son lo mismo, son palabras diferentes. Ahora sí, ya yendo con esto, vayamos a la parte principal. Bueno, tal vez esta imagen nos hubiera ahorrado mucho al principio, pero recordemos que entonces la principal función que va a desarrollar o que va a llevar a cabo el aparato ventilatorio va a ser el intercambio de gases, la eliminación del dióxido de carbono y la introducción de oxígeno al cuerpo humano. Ahora, esto está bien para una clase de secundaria, pero recuerden que el aparato ventilatorio no nada más se va a encargar de esto, también tiene funciones muy importantes como el equilibrio ácido-base, porque recordemos que el dióxido de carbono es una sustancia sumamente ácida, bueno, no tan ácida como el ácido clorhídrico, pero mantiene un pH ácido. Y entonces cuando nosotros jugamos con los valores de oxígeno y de dióxido de carbono, vamos a poder manejar o maniobrar el pH de un paciente. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿y esto para qué? Bueno, si tú tienes un paciente intubado y no cuidas los valores de dióxido de carbono y los valores de oxígeno, vas a tener un problema muy serio, ¿ok? Si a tu paciente le pones demasiado oxígeno, que es otra pregunta que también me gustaría que analizáramos al final, vas a tener problemas, ¿okay? Entonces, también el aparato ventilatorio funciona para otros elementos, eliminación de partículas, producción de moco protector, funge como una primera barrera del sistema inmunitario. Entonces, va más allá de solamente fungir como un ventilador, ¿vale? Bueno, la estructura principal, el alveolo, ya lo vimos anteriormente. Y aquí vamos a empezar con dos funciones importantes. El proceso ventilatorio se divide en dos fases sumamente esenciales. El proceso de inspiración y expiración, o exhalación, inhalación. Estos sí son sinónimos, ¿ok? Habíamos acordado que hay unas estructuras muy importantes que son las pleuras. Ahorita señalamos para qué sirven estas estructuras. Pero bueno, entonces, la ventilación se divide en dos aspectos: expiración e inspiración. Expiración es cuando nosotros sacamos el aire, por lo general. Por ejemplo, cuando estás inflando un globo, primero inflas los pulmones y ya después sacas el aire con fuerza directamente en el globo, si no has desperdiciado tiempo. Obviamente, para que se produzca una expiración se produciría una inspiración, y para que se produzca una inspiración se necesita una expiración. ¿Qué es primero? No lo sé. Bueno,
necesitamos varias funciones para que estos dos mecanismos se lleven a cabo. Y entonces esto es a lo que me refiero cuando estamos hablando de un proceso mecánico. Para que se pueda generar la ventilación tiene que haber la activación de varios músculos de vital importancia. Primero, cabe aclarar, el principal músculo que no se observa en estas diapositivas y que hasta ahorita me estoy dando cuenta que creo que no uní, es el diafragma. El diafragma, principal músculo que me va a dividir la caja torácica de la cavidad abdominal, es el principal músculo ventilatorio. Por ejemplo, ustedes que están ahorita sentados, muy probablemente observando este video o tal vez durmiéndose, simplemente están respirando a base del esfuerzo diafragmático. ¿Qué es lo que pasa? Cuando inhalan una pequeña cantidad, entonces solamente se necesita la contracción diafragmática. Cuando exhalan, ¿qué es lo que pasa? El diafragma se relaja y se vuelve a su sitio. ¿Sale? Pero cuando, por ejemplo, digamos, quieres inflar un globo, ¿qué es lo que haces? Necesitas mucho aire para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces una inspiración forzada. Y para esto vamos a utilizar músculos accesorios de la ventilación. Dentro de ellos, precisamente, los intercostales externos, los serratos, el esternocleidomastoideo y escalenos. ¿Okay? Estos músculos en conjunto, ¿qué es lo que van a hacer? Uno, aumentar el diámetro anteroposterior del tórax. Y dos, también aumentar el diámetro vertical del tórax. Al momento de que yo estoy aumentando el tamaño de la caja torácica, yo voy a permitir que el tamaño de los pulmones se haga más grande. Entonces, cuando se contrae el diafragma que va a jalar los pulmones hacia abajo, hacia caudal, hacia abdomen, aumento el diámetro vertical. Y cuando hago esta inhibición forzada, ¿qué es lo que pasa? Contraigo esternocleidomastoideo, contraigo escalenos y contraigo también los serratos, que van a hacer que en el movimiento de estos músculos las costillas de estar en un sitio oblicuo pasen a una situación longitudinal. Y si no, traten de hacerlo. Coloquen sus manos sobre las costillas y hagan una inspiración forzada. Noten cómo las costillas prácticamente se alinean hacia adelante, y esto va a permitir que el tórax se aumente en diámetro tanto anteroposterior como en diámetro vertical. ¿Sale? Entonces, a mayor espacio, mayor volumen. Y todavía no empezamos con física. ¿Sale? Entonces, en la inspiración, ¿qué pasa? Se requieren de la activación de estos grupos musculares. Y al contrario, en la expiración, simplemente se va a necesitar que el diafragma se relaje, los músculos abdominales se contraigan para precisamente comprimir los pulmones, y se relajan los intercostales externos. Al contrario, se van a contraer los intercostales internos, que van a ayudar precisamente ahora sí a exprimir el pulmón. En el momento en el que se exprime el pulmón, ¿qué es lo que pasa? Sacamos todo el volumen hacia afuera. ¿Sale? Y entonces esto me permite tener una mecánica ventilatoria en un paciente normal. ¿Sale? Es por eso que los pacientes que tienen problemas ventilatorios también tienen que estar con una adecuada nutrición, tienen que tener valores proteínicos adecuados. Si los músculos no tienen suficiente energía y suficiente masa, por más de que tú le quieras quitar el ventilador a este paciente intubado, pues nunca la vas a lograr. ¿Vale? Entonces, inspiración, expiración, principios básicos de la ventilación. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de otros conceptos importantes. La presión pleural. Y para esto, creo que me voy a saltar esta diapositiva. Tenemos que hablar de presiones. Para empezar, y aquí empezaremos otra vez a hablar de física. ¿Qué es la presión? ¿O cómo podemos definir una presión? Entonces, si nos vamos a lo que todo el mundo pudiera buscar en Wikipedia, o lo primero que salga, la presión es una magnitud física que mide la proyección de una fuerza hacia una dirección. Ok, ¿qué diablos quiso decir eso? Entonces, la presión como tal es una magnitud, o sea, hace una fuerza, por así decirlo, que va a generar un efecto o un cambio sobre una superficie o sobre un objeto. ¿Okay?
Y podemos poner varios ejemplos en específico. Si yo pongo un puño sobre un escritorio, invariablemente, aunque yo no lo vea, yo estoy generando un cambio sobre el escritorio. Va a ser más fácil si, por ejemplo, lo hago sobre un globo. Si yo aplico fuerza sobre un globo, el globo va a cambiar de forma. ¿Sale? Entonces, presión es una magnitud física. ¿Ok? Mide precisamente la fuerza que se genera sobre un objeto. Y entonces vamos a encontrar para la fisiología ventilatoria dos aspectos muy importantes, que son la presión positiva y la presión negativa. Sí, se pone un poquito más complicado el asunto. Ahora, cuando yo estoy hablando de una presión positiva, esto es muy fácil y muy sencillo. El ejemplo que acabo de poner del globo es una presión positiva. Yo estoy haciendo una presión sobre un objeto, entonces es una presión positiva. Los gases atmosféricos que tenemos en el ambiente generan una presión atmosférica sobre nosotros. Esos gases tienen peso, un peso muy mínimo, pero al fin y al cabo tienen peso, ¿no? Entonces esos gases invariablemente generan una presión positiva sobre nosotros. ¿Ok? Si yo golpeo a una persona en el hombro, estoy generando una presión positiva sobre el hombro de esta persona, con las distintas modificaciones que se van a producir en el tejido afectado, en el hombro y en mi brazo, porque la fuerza se mueve hacia ambos sentidos, ¿sale? Entonces eso es una presión positiva, pero bueno, no me interesa la presión positiva ahorita, de momento sí tenemos que abordarla. Vamos a hablar de la presión negativa, y espero que todos ustedes al ver esta imagen entiendan qué es una presión negativa. Siempre me encanta poner este ejemplo, y esto ya no lo podrán disfrutar nuestros niños gracias a los ecologistas y la vaquita marina, como si la vaquita marina sobreviviera todavía sin popotes, pero bueno. Cuando nosotros éramos chicos y íbamos a desayunar a cualquier lado, por lo general siempre pedíamos un refresco, un jugo, y pues muy difícilmente nos lo acabábamos rápido. Y entonces tú estabas frustrado porque no te podías acabar ese refresco cuando todos ya habían acabado de comer o de desayunar. Y tú estabas preocupado porque no te ibas a poder llevar el vaso, o sabías que no te podías llevar la botella de refresco, por más de que quisieras hacerlo. Y el tendero, la persona del puesto, veía esa frustración, tomaba el jugo o tomaba tu refresco, lo ponía en una bolsita de plástico, gracias ecologistas, y posteriormente en esa bolsita de plástico ponía un popote, le hacía un nudo y tú eras feliz porque te podías llevar tu refresco en esa bolsa y seguirlo tomando. Y aunque nosotros no éramos conscientes en ese momento, lo que estábamos haciendo cada que nosotros le tomábamos a través del popote es una presión negativa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tomábamos por popote, lo que fuera, incluso hasta la cerveza, las micheladas, no juzgo, la cerveza se toma sola, por favor. Bueno, cada quien sus gustos. ¿Qué es lo que pasa? Al momento de tratar de tomar por un popote, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Juntamos muy bien los labios, sellamos correctamente la boca y empezamos a hacer una succión. Al hacer esta succión, ¿qué es lo que pasa? Se genera un vacío dentro de la boca, lo que va a producir precisamente una presión negativa. Y curiosamente el jugo o el líquido que está en la bolsita está envuelto en una presión positiva de la atmósfera. Por lo tanto, recuerden, los objetos y los líquidos siempre van a viajar hacia el sitio donde tienen menor resistencia. Por lo tanto, al momento de que yo hago una succión, ¿qué es lo que pasa? Los líquidos van a atravesar a través del popote, incluso en contra de la gravedad, para poder introducirse en la cavidad bucal, al sitio con menor resistencia. ¿Vale? Entonces, eso es una presión negativa. Y este principio, espero que no se hayan hecho bolas, y si no, revísenlo por favor, vuelvan a checar qué tal si me estoy equivocando, a propósito o sin saberlo. Es un elemento importante porque es así como nosotros podemos estar ventilando, ¿sale? Y espero que también ya hayan puesto un poquito de atención a este gráfico que vemos acá. Ahora,
hay dos tipos de presión negativa que vamos a encontrar, y estas presiones se van a generar precisamente por las pleuras, como lo podemos ver en este gráfico, y por los alveolos. ¿Sale? Entonces, el volumen del pulmón se va a estar modificando de manera constante dependiendo del proceso ventilatorio en el que estemos hablando. Aquí nos lo dividen inspiración, expiración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vemos de manera basal cómo están las presiones dentro del pulmón, vemos que estas se mantienen negativas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las pleuras, acuérdense que platicábamos que existen dos, una pleura parietal y una pleura visceral, van a mantenerse siempre unidas a través de un líquido muy importante que es el líquido pleural. Este líquido pleural es un líquido intersticial que permite precisamente evitar las lesiones y la fricción entre las pleuras del cuerpo, lo que a su vez también va a permitir que se genere una succión constante. El líquido pleural, que es un filtrado del plasma sanguíneo, se está absorbiendo de manera constante, ¿ok? Y al estarse absorbiendo, ¿qué es lo que pasa? Se absorbe con mayor velocidad de la que se filtra. Por lo tanto, siempre se va a tener una presión negativa en el espacio pleural. Entonces, si nosotros lo vemos gráficamente, vamos a ver cómo en un estado basal, sin siquiera empezar la inspiración o la expiración, la presión pleural promedio está en menos 3 centímetros de agua. No se confundan, centímetros de agua no es lo mismo que centímetros de mercurio, o milímetros de mercurio, o milímetros de agua. Son medidas diferentes, podemos hacer la conversión, pero nada, es demasiado. ¿Sabe? Entonces la presión pleural se mantiene siempre negativa porque las pleuras están prácticamente adheridas, están pegadas por el líquido pleural. ¿Ok? Y si lo vemos, por ejemplo, los alveolos de igual manera también tienen una presión prácticamente tablas, está entre menos 1, entre 0. Y recuerden, los alveolos técnicamente tienen que estar separados, no pueden estar colapsados, pero hay varios elementos dentro del alveolo que debemos de señalar. En el alveolo vamos a encontrar que también está humidificado, tiene agua en su interior. Y si recordamos en cuanto a los aspectos físicos del agua, el agua siempre tiende a unir sus partículas las unas con las otras. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 2 gotas de agua en un espacio, estas gotas de agua siempre van a tratar de unirse, haciendo alusión, por ejemplo, a la tensión superficial. El problema que estas gotas de agua, al unirse, pueden colapsar una estructura, y por ejemplo los alveolos. Para esto vamos a tener otra estructura muy importante, que es el líquido surfactante, pero bueno, después hablaremos de esto en otros temas. El alveolo, por lo tanto, también tiene que mantener una presión negativa para que se pueda producir precisamente la introducción de aire hacia el interior pulmonar. ¿Sale? Y las diferencias de presiones entre los alveolos y las pleuras se va a conocer como la presión transpulmonar. ¿Sale? Ahora sí, terminemos de analizar esta gráfica, por el amor de Dios. Cuando se produce una inspiración, ¿qué es lo que pasa? Vemos como la presión pleural se vuelve más negativa, la presión alveolar se vuelve más negativa de igual manera, y ¿qué es lo que pasa? Aumenta el volumen pulmonar. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que es prácticamente los pulmones están chupando aire del exterior. Sí, de hecho los pulmones están chupando aire del exterior. Entonces se hace un vacío interno, se hace una presión negativa, y el aire exterior, al estar inmerso en un ambiente a presión positiva, acuérdense, va a viajar hacia el sitio donde se le ofrezca menor resistencia. ¿Sabe? Y por lo tanto, en un paciente adulto se puede generar un aumento de volumen pulmonar de hasta unos 500 mililitros. ¿Sale? Entonces, se acaba la inspiración, las presiones vuelven a su punto basal, y ¿qué es lo que vamos a encontrar? Precisamente el volumen sale nuevamente. Entonces, de 500 mililitros que se introdujeron, esto vuelve a estar prácticamente en ceros. Hablando solamente del volumen que se ha introducido, vamos a ver que los pulmones no se pueden quedar vacíos de aire. ¿Sale? Entonces, espero que no haya dudas con esto. Simplemente entender con estos gráficos que las presiones positivas y las presiones negativas juegan un papel muy importante para que nosotros podamos introducir aire al interior de los pulmones.
¿sale? A resumidas cuentas, el pulmón siempre se debe de encargar de hacer una presión negativa intratorácica para poder meter el aire con mayor facilidad. Y ayudado de los músculos ventilatorios se pueda producir entonces el intercambio de gases, ¿sale? Y aquí podemos ver precisamente la imagen que debía haber colocado hace un rato. Vemos cómo el pulmón está separado de la pleura parietal en esta imagen por endoscopía, toracoscopía. Endoscopía, ya estoy diciendo barbaridades. Y aquí obviamente están separadas porque le han metido gas para poder observar la pleura parietal, cómo se ve adherida a los cuerpos costales, a las costillas. Pero idealmente estas estarían prácticamente unidas y pegadas, ¿sale? Para que precisamente cuando se mueve la parrilla costal, se mueve el pulmón de manera indirecta. ¿Ok? Sale. Vámonos a otro elemento muy importante. Ya habíamos dicho en la anatomía que precisamente todos los alvéolos van a estar acompañados tanto por arteriolas y por vénulas. ¿Ok? Entonces, el oxígeno que va a ser rico en el interior de los alvéolos al momento de la inspiración va a atravesar la membrana capilar del alvéolo a través de difusión para adherirse directamente al eritrocito, mientras que el dióxido de carbono también atraviesa la membrana capilar y el espacio intersticial hacia el interior del alvéolo para eliminarse. ¿Ok? Entonces, este mecanismo en general lo podemos abordar con más detalle, pero bueno, vamos a quedarnos con esto hasta aquí. ¿Sale? Entonces, el principal motivo va a ser precisamente la eliminación del dióxido de carbono y la entrada de oxígeno hacia el torrente circulatorio, oxigenando nuevamente la sangre. ¿Vale? Bueno, en cuestión de fisiología, prácticamente lo que finalizo y siento que es importante, los volúmenes pulmonares. Y esto me va a permitir entender más o menos cómo se comporta o cuánta es la cantidad de aire que se puede meter en un pulmón. Por si nunca se habían dado a esa pregunta, es muy curioso. La verdad es que el pulmón se puede inflar, dependiendo del tamaño del pulmón, ¿no? No es lo mismo los pulmones de un niño de 2 meses a los pulmones de un señor de 40 años. ¿Sale? La capacidad con la que se pueden insuflar es muy distinta. ¿Ok? Entonces, de aquí salen varios elementos de importancia, que es precisamente las capacidades pulmonares y los volúmenes pulmonares. Entonces, por volúmenes vamos a entender la cantidad de aire que se puede movilizar dependiendo de la fase ventilatoria en la que estemos hablando. Ahora, cuando nosotros estamos sentados en la silla sin absolutamente hacer nada o acostados en la cama viendo este video tratando de no morir de sueño en el intento, realmente solamente recuerden que estamos utilizando únicamente la contracción diafragmática y por lo tanto no necesito meter una gran cantidad de aire. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy moviendo una cantidad aproximada de volumen corriente, que va de 500 mililitros en un paciente adulto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el principal volumen o volumen tidal, que algunos también lo conocen así. El volumen corriente va a ser aquel volumen que nosotros movemos sin necesidad de mayor estimulación. Pero vamos a encontrar otros volúmenes muy importantes. Uno de ellos, el volumen residual. Es un volumen de aproximadamente 1100-1200 mililitros de aire que se genera en un espacio donde no se va a estar moviendo en absoluto. A esto lo conocemos como el volumen muerto. Es una cantidad de aire que se debe de mantener dentro del pulmón para evitar que los alvéolos colapsen por sí solos. ¿Ok? Entonces, este volumen residual es un volumen muerto, no se va a mover, se va a estar siempre en este sitio en general. ¿Vale? Ahora, tenemos otros dos volúmenes muy importantes. El volumen de reserva inspiratoria, que corresponde a la cantidad de aire aproximada que yo puedo meter en una inhalación forzada. Antes de inflar el balón, ¿qué hacemos? Respiramos profundo. Y entonces ya no estás metiendo 500 mililitros de aire, sino que has metido una cantidad mayor de esto. ¿Ok? Entonces aquí aproximadamente estaremos hablando de que son... vamos a hacer cuentas. ¿Qué les gusta? Unos 3100 mililitros de aire. Por lo tanto,
más los 500 mililitros de aire de volumen corriente, el pulmón puede meter hasta otros 3100 mililitros de aire en una inspiración forzada. ¿Ok? Ahora, cuando vas a inflar el balón, ¿qué es lo que haces? Sacas todo ese aire que tienes en general. Y a esto lo vamos a conocer como el volumen de reserva inspiratoria. El total de aire que yo puedo de reserva expiratoria. Aquí se equivocaron. Aunque no lo quieran, hasta los libros se equivocan. ¿Sale? Y entonces esto corresponderá a todo el aire que yo puedo sacar en una expiración forzada o en una exhalación forzada. ¿Sale? Entonces estaríamos hablando que va más o menos de 1600 mililitros contando los 500 mililitros del volumen corriente. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me quiere referir esto? El volumen corriente es la cantidad de aire que necesitamos en una inhalación y en una exhalación forzada. Cuando inhalamos, la gráfica asciende 500 mililitros. Cuando exhalamos, la gráfica desciende 500 mililitros aproximadamente. Pero cuando por algún motivo necesito más aire, digamos que voy a bostezar, ¿qué es lo que pasa? Puedo meter hasta 3100 mililitros de aire más. ¿Sale? Contando los 500 del volumen corriente. Y cuando saco todo ese aire, ¿qué puede suceder? Puedo sacar hasta 1600 mililitros de aire de más. ¿Ok? En una exhalación forzada. ¿Ok? Entonces, la suma de estos volúmenes como tal, del volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen residual, va a dar lugar a las capacidades totales. Entonces, por ejemplo, la suma de todos estos volúmenes me da como tal la capacidad pulmonar total, lo que quiere decir cuánto aire total puedo meter en un pulmón. ¿Sale? Entonces, esto me permite saber un pulmón cuánto aire puede almacenar. Un promedio en una persona de 70 kilos, aquí en teoría sería de 5800 mililitros. ¿Sale? Entonces, es toda la cantidad de aire que se puede meter, incluyendo el volumen muerto, el volumen de reserva inspiratoria, el de reserva expiratoria y el volumen corriente. ¿Sale? Si yo quiero saber cuánto aire se puede quedar en los pulmones, voy a utilizar la capacidad residual funcional, la cantidad de aire que se puede mover en una expiración forzada junto con la cantidad de volumen muerto. Y esto se conoce como la capacidad residual funcional. La capacidad vital, que me habla precisamente de la cantidad de aire que yo puedo mover desde una inhalación forzada hasta una exhalación forzada, es la capacidad vital. ¿Sale? En este ejemplo del globo es lo que yo puedo meter de un golpe y sacar de golpe. ¿Sale? Y tenemos por último la capacidad inspiratoria, que es la cantidad de aire que se puede meter en una inhalación forzada, que sería la suma del volumen de reserva inspiratoria y del volumen corriente. ¿Ok? Ahora, ¿para qué entender esto? Bueno, los que después vayan a manejar precisamente las ventilaciones avanzadas, es muy importante que lo entiendan. De ahí en fuera nos permite tener un brevario cultural de aproximadamente cuántos son los mililitros de aire que puede tener el pulmón de una persona adulta, porque tengan en cuenta, esto se va a modificar de acuerdo al peso y al tamaño de las personas, ¿vale? Bueno, entonces, acabando con esta parte breve de fisiología, ahora sí vamos a pasar al manejo, no sin antes dar una pequeña pausa.